Saludos, Dios le bendiga en este día. Hoy estamos con el libro de Ageo, que contiene nada más que 2 capítulos. Dice que el profeta Ageo profetizó durante la época del rey Darío de Persia. Acá vamos a ir viendo unas imágenes mientras vamos hablando. Acá podemos ver una representación de este rey. Ageo fue un profeta llamado por Dios para profetizar justamente después de que Babilonia tomase por cautivos a los israelitas. Ageo debía volver con un porcentaje, pocos hombres, pocos habitantes, a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Dicen los historiadores que Ageo es uno de los profetas menores. Si vos podés tener una Biblia de estudio o consultar acerca de Ageo, vas a ver que poco se dice de él, pero sin embargo se escribieron grandes cosas acerca de su obra. Vamos a ir viendo. Realmente es terrible cómo el pueblo de Israel había caído prácticamente en la desidia, en la arrogancia y en el orgullo. Ageo ha de llamar a Zorobabel y también a Josué el sacerdote para que alentasen al pueblo y volviesen a reconstruir el templo allí en Jerusalén. Esto nos enseña a nosotros, los creyentes, que tenemos que prestar más atención a las cosas del reino. A través de Ageo, Dios le dice que el pueblo había pensado más en ellos mismos que en las cosas del reino de Dios. Habían edificado grandes casas y habían hecho para ellos casas artesonadas. Y Dios les dice que no se desalienten, porque muchos de ellos todavía recordaban el bello templo de Salomón, el cual había sido destruido por los babilonios. Y esto les causaba pena y no querían construir el templo del Señor. Los mandó a los montes a buscar madera. Obviamente, la madera que había allí en Israel era muy distinta a la madera de la cual se construyó el primer templo. Sabemos que Salomón utilizó cedro del Líbano. Acá vemos a Jesús en una representación de lo que también nos habla Ageo, que a través y después de lo que ha de suceder con Israel, el segundo templo representaría nada más y nada menos que a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, trayendo la paz prometida, una paz que solamente Dios la puede dar. El libro de Ageo nos llama entonces a poner nuestra mirada en las cosas del reino y no solamente en las de la tierra. Tenemos que poner nuestro corazón en las cosas de arriba y no solamente en las cosas de este mundo. El profeta Ageo envía un mensaje que trasciende hasta nuestros días y nos dice que nosotros tenemos que ver que el reino de Dios debe ser construido, edificado con el cimiento de la doctrina de los apóstoles, donde Jesucristo es la piedra principal. Y nosotros somos también instrumentos en las manos de Dios para que el reino de Dios siga hacia adelante. No es que Dios necesite de nosotros, sabemos nosotros que Dios es todopoderoso y a Él nada lo puede detener. Pero hoy en día el mundo está tan metido en sus cosas que, como dice acá Ageo, trabajan en saco roto. Esto quiere decir que hay muchas cosas que nosotros emprendemos, hacemos y realizamos que no nos dan resultado. Y esto es porque el mundo se encuentra en pecado. Pero nosotros tenemos que entender esto. Debemos tratar de poner la mayor parte de nuestras fuerzas en el reino de Dios, nuestra mente en el reino de Dios, nuestro corazón y nuestro espíritu en las cosas de arriba. No equivocarnos, porque si nos fijamos solamente en las cosas de esta tierra, podemos terminar como en esta imagen, en ruinas, en sequía y en desolación. Pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Así le pasaba también a Israel. Así terminó Israel destruido por los babilonios. Ahora Ageo ha entendido que aunque no disponía de la madera del Líbano, sin embargo debía ir con el pueblo a los montes allí en Jerusalén a buscar una madera común. Y a pesar de ser una madera común, sin embargo,
con esa madera se habría de edificar otro templo. Obviamente no habría de tener la gloria que tenía el templo en aquel momento, cuando Salomón lo construyó con los mejores materiales, pero Dios habría de llenarlo de su gloria, y esa gloria vendría a ser nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Acá te muestro imágenes de cómo son los cedros con los que Salomón construyó el primer templo. Y ya no había este tipo de cedros allí en la zona de Jerusalén. Había que viajar hasta el Líbano. Pero Dios les dice, manos a la obra, a trabajar, a reconstruir el templo con la madera que hay. Y la madera no era de calidad. Muchas veces nosotros queremos darle a Dios lo mejor de nosotros. Pero esto nos enseña a nosotros los creyentes que cuando Dios nos bendice con lo mejor. Y hay que cuidar lo que Dios nos da. Y no hacer lo que hizo Israel y Judá, que tenían lo mejor y lo terminaron perdiendo en manos de los asirios y en manos de los babilonios. Ya entrando al capítulo 2, podemos ver acá que Dios les vuelve a recordar que deben ponerse manos a la obra y que no deben desalentarse o fijarse en las cosas viejas. Ya lo que se perdió, pero Dios, que es justo, fiel y verdadero, ha de llenar el templo que ellos harán de construir con la gloria poderosa de su poder. Acá podemos ver cómo el templo de Salomón era bellísimo, pero sin embargo Dios promete, aun cuando este templo ha de ser construido con piedras y maderas comunes, Dios prometerá y prometió llenarlo de su gloria. Esto es importante que lo podamos entender. Cuidemos lo que Dios nos da la primera vez, sobre todo somos creyentes nuevos. Si recién venimos a los caminos del Señor, siempre Dios nos llena de sus riquezas, nos da su oro y su plata espiritual, y nosotros tenemos que cuidarlo. No dejemos que el pecado nos quite lo mejor que Dios nos dio, así como le pasó a los reinos del norte y a los reinos del sur. Dios promete darnos su paz. Esa paz siempre la hemos de tener con nosotros a través del poder de su Espíritu Santo. Y aun cuando vos hayas perdido muchas cosas en tu vida, siendo cristiano de muchos años, y sin embargo perdiste las primeras cosas que Dios te dio, las cosas valiosas y preciosas que Él te dio, Él te da una oportunidad para que tú vuelvas a construir, para que tú vuelvas a edificar tu vida, y Dios la puede llenar de su Espíritu Santo. Dios le dio a entender a Israel en el capítulo 2 que las cosas importantes en la vida hay que cuidarlas, las cosas bellas hay que cuidarlas, y si no cuidamos las cosas bellas, lamentablemente podemos terminar destruidos como Judá y también como Jerusalén. Debemos entender esto y lo debemos comprender y tomar conciencia de estas cosas. Cuando en el capítulo Dios le dice a través de Ageo que deben discernir que las cosas malas se propagan mucho más rápido que las cosas buenas, tenemos que entender de que los años perdidos para nosotros muchas veces nos pueden llegar a costar el doble o el triple para recuperarlos, pero Dios promete nuevamente reconstruir nuestras vidas. Aunque cueste el doble o el triple de tiempo en reconstruir, Dios es fiel a sus promesas y nos va a dar muchísimas bendiciones. Que no nos pase entonces como a Israel y como a Judá. Procuremos en lo posible que estas cosas cambien en nuestras vidas. Finalmente Dios le dice a Zorobabel que será como un anillo de sellar. Y esto lo vemos en Mateo capítulo 1 versículo 12, donde Zorobabel, el gobernador de Judá, por haber hecho la obra de reconstruir la ciudad y el templo, Dios lo hace aparecer en la genealogía. Dios te bendiga, hermano querido. Esto es todo por hoy. Espero que nos haga tomar conciencia de la importancia de estas cosas, de saber que hay que cuidar mucho lo que Dios nos da. Debemos valorar lo que Dios nos da, y que Dios nos da riquezas espirituales. No las perdamos a través del pecado. Escapemos del pecado, huyamos del pecado, santifiquémonos, cuidémonos y démosle lo mejor al Señor, para que no nos pase como le pasó a las tribus del norte y a las tribus del sur. Esto es todo. Te saluda tu hermano Juan Roberto y nos vemos en el próximo estudio bíblico.